Ahora que quedaste viuda, haz tus maletas y vete a vivir a la calle. Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi nuera Alicia en pleno velorio de mi esposo, mientras mi hijo Miguel sonreía y asentía con la cabeza. Esta casa es nuestra, tú nunca fuiste dueña de nada, me dijo mi propio hijo, el mismo que había criado con tanto amor y sacrificio. Me fui sin decir una palabra, pero lo que ellos no sabían es que yo tenía un secreto guardado durante décadas. Al día siguiente fui al banco y cambié sus vidas para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Mi nombre es Teresa, tengo 70 años y durante 5 décadas construí todo lo que mi familia creía que era suyo. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a este momento tan doloroso de mi vida. Conocí a Francisco cuando tenía apenas 20 años en una pequeña panadería del barrio donde yo trabajaba limpiando casas para ayudar a mi familia. Éramos pobres, muy pobres, pero teníamos algo que hoy parece haberse perdido, teníamos dignidad y respeto el uno por el otro. Francisco trabajaba en una fábrica durante el día y por las noches estudiaba contabilidad. Yo seguía limpiando casas y también había empezado a coser vestidos para las señoras del barrio. Cada peso que ganábamos lo guardábamos con un sueño en mente, tener nuestra propia casa donde criar a nuestros hijos. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Yo llevaba un vestido blanco que había cosido con mis propias manos y él un traje prestado de su hermano. No teníamos mucho dinero para la fiesta, pero teníamos el amor más puro que he conocido en mi vida. Los primeros años fueron duros, muy duros. Vivíamos en un cuarto pequeño que rentábamos en casa de la señora Beatriz, una mujer mayor que se convirtió en como una segunda madre para mí. Ahí nació Miguel, mi primer hijo, en una madrugada fría de invierno. Cuando Miguel tenía apenas 3 años, Francisco llegó a casa con una noticia que cambiaría nuestras vidas. Había encontrado un terreno en las afueras de la ciudad que estaba en venta a un precio que podíamos pagar si juntábamos todos nuestros ahorros. Era un terreno pequeño, sin servicios, en una zona que entonces se consideraba muy lejos de todo. La gente nos decía que estábamos locos, que era tirar el dinero a la basura. Pero Francisco y yo vimos algo diferente, vimos futuro, vimos esperanza. Durante los fines de semana, Francisco y yo íbamos al terreno y comenzamos a construir nuestra casa ladrillo por ladrillo. Yo cargaba arena, mezclaba cemento y ayudaba en todo lo que podía. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía todas las noches, pero cada pared que levantábamos era un paso más cerca de nuestro sueño. Miguel jugaba entre los materiales de construcción mientras nosotros trabajábamos. Recuerdo que hacía castillos con los ladrillos sobrantes y nos decía que cuando fuera grande iba a construir una casa aún más grande para nosotros. Después de 2 años de trabajo los fines de semana, finalmente terminamos la casa. Era pequeña, sencilla, pero era nuestra. El día que nos mudamos, Francisco me cargó en brazos para cruzar la puerta principal y yo lloré de felicidad. Nunca había sido tan feliz en mi vida. Francisco consiguió un trabajo mejor en una empresa de contabilidad y yo seguí cosiendo para las señoras del barrio, pero ahora tenía mi propio taller en casa. Los años pasaron y nuestra situación económica mejoró poco a poco. Tuvimos a Ana, nuestra segunda hija, y la casa se llenó de risas y alegría. Pero la vida tiene maneras crueles de ponernos a prueba. Cuando Miguel tenía 15 años y Ana 12, Francisco comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo, pero los síntomas empeoraron y tuvimos que llevarlo al médico. El diagnóstico fue devastador. Francisco tenía una enfermedad del corazón que requería tratamiento costoso y no había garantía de que funcionara. Vendí todas mis joyas, empeñé todo lo que tenía valor y trabajé día y noche cosiendo para pagar los medicamentos y las consultas médicas. Durante 5 años luchamos contra la enfermedad. Francisco era un guerrero, nunca se quejó, nunca perdió la esperanza. Siguió trabajando hasta el último día que pudo y siempre me decía que todo iba a estar bien, que nuestra familia era fuerte. Pero su corazón no pudo más. Una madrugada, mientras dormía a mi lado, se fue en paz. Tenía apenas 45 años y me dejó viuda con 2 hijos adolescentes y una casa por la que habíamos luchado tanto. El funeral fue sencillo, como él habría querido. Vinieron sus compañeros de trabajo, los vecinos, toda la gente que lo conocía y lo respetaba. Miguel y Ana lloraron mucho, pero yo me mantuve fuerte porque sabía que ellos me necesitaban. Después del funeral, cuando todos se fueron, me senté en la sala de nuestra casa y lloré como nunca había llorado.
No solo había perdido al amor de mi vida, sino que ahora tenía que ser padre y madre para mis hijos. Tenía que sacar adelante a mi familia yo sola. Pero Francisco me había enseñado algo muy importante: nunca rendirse. Así que al día siguiente me levanté, sequé mis lágrimas y continué con mi vida. Aumenté mi trabajo de costura, tomé más clientes y me aseguré de que a mis hijos no les faltara nada. Miguel terminó la preparatoria y decidió estudiar administración de empresas. Ana eligió ser maestra. Yo trabajé doble turno para pagar sus estudios universitarios, pero lo hice con amor porque sabía que era lo que Francisco habría querido. Los años pasaron y mis hijos se graduaron. Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa y Ana comenzó a dar clases en una escuela primaria. Yo me sentía orgullosa de ellos. Había cumplido la promesa que le hice a Francisco en su lecho de muerte. Cuando Miguel tenía 25 años, llegó a casa con una noticia que me llenó de alegría. Había conocido a una chica llamada Alicia y estaba muy enamorado. Me dijo que era inteligente, trabajadora y que quería presentármela pronto. La primera vez que vi a Alicia, me pareció una chica educada y simpática. Venía de una familia de clase media, había estudiado en buenas escuelas y hablaba con mucha seguridad. Miguel la miraba con adoración y yo pensé que había encontrado a una buena mujer. Al principio, Alicia me trataba con respeto y cariño. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mi salud y siempre traía flores cuando venía a visitarnos. Yo pensaba que había tenido suerte con mi nuera, que no todas las suegras podían decir lo mismo. Se casaron 2 años después en una boda preciosa. Yo había ahorrado durante meses para ayudar con los gastos de la celebración. Alicia llevaba un vestido blanco hermoso y Miguel lucía más feliz que nunca. Durante la ceremonia, recordé mi propia boda con Francisco y sentí que él estaría orgulloso. Después de la luna de miel, los recién casados se mudaron a un departamento pequeño cerca de mi casa. Yo seguía viviendo sola en la casa que Francisco y yo habíamos construido, pero ahora me sentía menos sola sabiendo que mi hijo estaba cerca. Los primeros meses de matrimonio parecían ir bien. Miguel y Alicia venían a almorzar los domingos, y yo disfrutaba mucho esos momentos familiares. Alicia me contaba sobre su trabajo en una oficina y Miguel me platicaba sobre sus proyectos en la empresa. Pero poco a poco, comencé a notar cambios en la actitud de Alicia. Ya no me ayudaba en la cocina como antes. Se quedaba sentada en la sala viendo televisión mientras yo preparaba la comida. Cuando yo le ofrecía ayuda, me decía que no era necesario, pero de una manera que me hacía sentir como si fuera una molestia. Miguel también empezó a cambiar. Antes me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, pero ahora pasaban semanas sin que supiera nada de él. Cuando yo lo llamaba, siempre tenía prisa y me decía que después me hablaría, pero ese después nunca llegaba. Un día, Alicia llegó a mi casa sin avisar y me encontró regando las plantas en el jardín. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos sentamos en la sala y me explicó que ella y Miguel habían estado hablando sobre el futuro. Según Alicia, ellos querían tener hijos pronto y necesitaban una casa más grande. Mi casa era perfecta para una familia joven, tenía buen tamaño, estaba en una zona tranquila y no tendrían que pagar renta. Me sugirió que yo podría mudarme a un lugar más pequeño, más apropiado para una mujer mayor. Me quedé sin palabras. Esta era la casa que Francisco y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde estaban todos nuestros recuerdos. Pero Alicia hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera una inquilina que debía desalojar. Le dije que necesitaba pensarlo. Alicia sonrió y me dijo que sabía que yo era una mujer inteligente y que tomaría la decisión correcta. Que ellos no tenían prisa, pero que sería bueno resolver el asunto pronto. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa recordando cada momento que había vivido ahí. El cuarto donde había dado a luz a Ana cuando no pudimos llegar al hospital a tiempo. La cocina donde Francisco me había dado mi primer beso como esposos. El jardín donde habíamos jugado con los niños. Al día siguiente, Miguel vino a visitarme. Esperaba que él me dijera que todo había sido un malentendido, que nunca habían pensado en quitarme mi casa. Pero en lugar de eso, me explicó que Alicia tenía razón, que era lo mejor para todos. Miguel me dijo que yo ya estaba grande para mantener una casa tan grande, que sería más fácil para mí vivir en un lugar pequeño donde no tuviera que preocuparme por el jardín, las reparaciones y el mantenimiento. Que ellos me ayudarían a encontrar un departamento bonito y cómodo.
Yo le recordé que esa casa la habíamos construido su padre y yo con nuestras propias manos, que cada ladrillo representaba años de sacrificio y trabajo. Miguel me dijo que él lo entendía, pero que los tiempos cambian y que yo debía pensar en ser práctica. Me sentí traicionada. Mi propio hijo, el niño que había jugado entre los ladrillos mientras construíamos la casa, ahora me estaba pidiendo que la abandonara. Pero lo que más me dolió fue la manera fría en que me lo dijo, como si yo fuera un problema que había que resolver. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Alicia comenzó a traer revistas con departamentos en renta y me mostraba las ventajas de vivir en un lugar más pequeño. Miguel me hablaba sobre los costos de mantener una casa grande y cómo yo podría vivir más tranquila en un lugar con menos responsabilidades. Pero yo no quería tranquilidad, quería mi hogar. Quería despertar en el mismo cuarto donde había dormido con Francisco durante 20 años. Quería tomar mi café en la cocina donde habíamos desayunado en familia tantas mañanas. Quería seguir cuidando las rosas que había plantado en memoria de mi esposo. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. La insistencia constante, la presión emocional y la sensación de que mi propia familia me veía como un estorbo me estaban agotando. Empecé a pensar que tal vez ellos tenían razón, que tal vez yo era demasiado vieja para esa casa. Un domingo, durante el almuerzo familiar, Alicia hizo un comentario que me lastimó profundamente. Dijo que había visto a la señora Beatriz, mi antigua casera, en el mercado y que se veía muy feliz en su asilo. Agregó que los asilos modernos eran muy cómodos y que allí yo podría hacer amigas de mi edad. Miguel no dijo nada para defenderme. Solo siguió comiendo como si no hubiera escuchado. Yo me levanté de la mesa y me fui a la cocina con la excusa de traer más tortillas, pero en realidad necesitaba alejarme para no llorar frente a ellos. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el sofá donde Francisco solía leer el periódico y tomé una decisión. No iba a entregarles mi casa, pero tampoco iba a seguir peleando. Tenía un plan que había estado formándose en mi mente durante semanas. Durante todos estos años, desde la muerte de Francisco, yo había estado guardando un secreto. Un secreto que ni siquiera Miguel conocía y que pronto cambiaría todo. Pero antes de revelarlo, tenía que esperar el momento perfecto. Después de mucha presión y manipulación emocional, finalmente cedí. Les dije a Miguel y Alicia que podrían quedarse con la casa, pero con una condición: yo me quedaría viviendo con ellos hasta encontrar un lugar adecuado para mudarme. Pensé que de esta manera tendría tiempo para organizar mi vida y mis cosas. Al principio parecía que todo iba a funcionar. Alicia se mostró muy agradecida y Miguel me abrazó diciéndome que sabía que yo era una mujer inteligente. Me aseguraron que podría tomar el tiempo que necesitara para encontrar el lugar perfecto y que mientras tanto seríamos una familia feliz. Pero la realidad fue muy diferente. Tan pronto como se mudaron oficialmente, las cosas comenzaron a cambiar de manera dramática. Alicia empezó a reorganizar toda la casa a su manera, moviendo los muebles que Francisco y yo habíamos elegido juntos y guardando mis fotografías familiares en cajas. Un día llegué a casa después de hacer las compras y encontré que habían botado el sillón favorito de Francisco, el mismo donde él se sentaba todas las noches a leer el periódico. Cuando le pregunté a Alicia qué había pasado, me dijo que estaba muy viejo y que no combinaba con la decoración que ella quería. Me dolió tanto que me encerré en mi cuarto y lloré durante horas. Ese sillón no era solo un mueble, era parte de los recuerdos de mi esposo, era el lugar donde él me había contado sobre su día de trabajo, donde habíamos visto televisión juntos, donde yo me había sentado a coser mientras se leía. Pero eso era solo el comienzo. Alicia comenzó a establecer reglas en lo que había sido mi hogar durante décadas. Me dijo que no podía usar la lavadora ciertos días porque ella tenía su rutina de lavado, que no podía cocinar en las mañanas porque el olor la molestaba, que no podía recibir visitas sin avisar primero. Miguel no solo permitía todo esto, sino que comenzó a apoyar activamente a su esposa. Cuando yo me quejaba de las nuevas reglas, él me decía que debía ser más comprensiva, que Alicia estaba tratando de organizar la casa y que yo debía adaptarme a los nuevos tiempos. La gota que derramó el vaso llegó una noche cuando estaba viendo televisión en la sala. Alicia llegó con sus padres de visita y me dijo que necesitaba que me fuera a mi cuarto porque querían tener una conversación privada. En mi propia sala, donde había recibido a mis invitados durante años, ahora me estaban pidiendo que me retirara. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente llamé a mi hermana Ana, que vivía en otra ciudad, y le conté lo que estaba pasando.
Ana se puso furiosa y me dijo que fuera a quedarme con ella, pero yo le expliqué que tenía otros planes. Lo que ni Miguel ni Alicia sabían era que durante todos estos años, desde la muerte de Francisco, yo había estado trabajando no solo como costurera, sino también vendiendo algunas joyas que había heredado de mi madre. Además, había estado ahorrando cada peso que ganaba y había hecho algunas inversiones que Francisco me había enseñado a hacer. Mi esposo, que había trabajado en contabilidad, me había explicado la importancia de tener dinero guardado para emergencias. Me había enseñado sobre cuentas de ahorro, certificados de depósito y pequeñas inversiones. Durante los años después de su muerte, había seguido sus consejos. Pero había algo más, algo que ni siquiera mi hermana Ana sabía. Poco antes de morir, Francisco me había dado una caja fuerte pequeña con documentos importantes. Me había hecho prometer que solo la abriría en caso de una emergencia real, cuando sintiera que realmente necesitaba protegerme. Durante todos estos años, esa caja había estado guardada en el fondo de mi closet. Ahora, con la situación que estaba viviendo, sentí que era el momento de abrirla. Dentro encontré algo que me dejó sin aliento: escrituras de terrenos que Francisco había comprado años antes de morir, sin que yo lo supiera. Los documentos mostraban que Francisco había comprado 3 terrenos en diferentes zonas de la ciudad, todos a mi nombre. Había una carta donde me explicaba que había hecho estas compras como una forma de asegurar mi futuro, en caso de que algo le pasara. Los terrenos habían aumentado considerablemente su valor durante todos estos años. Pero eso no era todo. También había documentos que mostraban que Francisco había estado pagando una póliza de seguro de vida que yo desconocía. El dinero de ese seguro había sido depositado en una cuenta bancaria que estaba a mi nombre, y durante todos estos años había estado generando intereses. Me di cuenta de que tenía mucho más dinero del que había imaginado. No era millonaria, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida sin depender de nadie. Francisco había sido más inteligente de lo que yo había pensado y me había protegido incluso después de su muerte. Con esta información en mis manos, desarrollé un plan. No iba a confrontar a Miguel y Alicia directamente, sino que iba a esperar el momento perfecto para demostrarles quién era realmente Teresa y de qué era capaz cuando la subestimaban. Primero, fui discretamente a ver los terrenos que Francisco había comprado. Uno de ellos estaba en una zona que ahora era muy comercial y varios desarrolladores habían mostrado interés en comprarlo. Otro estaba en una zona residencial que se había vuelto muy exclusiva. El tercero estaba cerca de una universidad y era perfecto para construir departamentos para estudiantes. Después fui al banco para verificar todos mis ahorros y las inversiones que había hecho durante los años. El total era mucho más de lo que había calculado. Francisco había sido un genio financiero y yo, sin saberlo, había seguido sus pasos de manera perfecta. Mientras tanto, en casa, la situación empeoraba cada día. Alicia había comenzado a tratarme como si fuera una empleada doméstica. Me pedía que limpiara su cuarto, que lavara su ropa y que cocinara solo lo que a ella le gustaba. Cuando yo protestaba, Miguel me decía que tratara de ser más colaborativa. Una tarde, Alicia me dijo que había encontrado un asilo muy bonito donde yo podría vivir. Había hecho una cita para que fuéramos a visitarlo al día siguiente. Me mostró un folleto con fotos de ancianos sonrientes y me dijo que allí yo sería muy feliz porque tendría amigas de mi edad. Yo acepté ir a ver el asilo, pero no porque estuviera interesada en vivir allí, sino porque quería que creyeran que estaba considerando seriamente la idea. Necesitaba que confiaran en que yo era una mujer mayor, confundida y fácil de manipular. El asilo era exactamente lo que esperaba. Un lugar limpio pero triste, lleno de personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. La directora nos mostró un cuarto pequeño con una cama, un escritorio y una silla. Me dijo que allí yo podría poner mis cosas personales y que tendría todas las comodidades. Alicia estaba encantada con el lugar. Le preguntó a la directora sobre los costos y los requisitos para el ingreso. Miguel parecía incómodo, pero no dijo nada para detener la conversación. Yo actué como si estuviera considerando seriamente la opción. Esa noche, después de cenar, Alicia me dijo que pensaba que el asilo era perfecto para mí, que allí tendría cuidado médico, actividades para mantenerme ocupada y no tendría que preocuparme por nada. Miguel añadió que él me visitaría regularmente y que yo podría salir los fines de semana si quería. Yo le sonreí y les dije que lo pensaría. Pero por dentro, mi corazón se llenó de una determinación que no había sentido en años.
Ellos pensaban que me estaban manipulando, pero en realidad se estaban cavando su propia tumba. Era hora de que Teresa les demostrara de qué estaba hecha. Los días siguientes fueron una actuación perfecta de mi parte. Me comporté como la abuela sumisa y confundida que ellos esperaban que fuera. Acepté todas sus reglas sin protestar, sonreí cuando me daban órdenes y actué como si realmente estuviera considerando mudarme al asilo. Una mañana, Alicia me despertó temprano para decirme que sus padres vendrían a almorzar y que necesitaba que preparara comida para 6 personas. Me pidió que hiciera mole, tortillas frescas y arroz, pero que comiera en la cocina porque la mesa del comedor era solo para la familia. Yo acepté sin quejarme, pero esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. La mesa del comedor era donde Francisco y yo habíamos celebrado todos los cumpleaños de nuestros hijos, donde habíamos recibido a nuestros amigos, donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Mientras cocinaba, escuchaba las risas que venían del comedor. Los padres de Alicia estaban contando historias sobre sus viajes y sus planes de jubilación. Miguel hablaba sobre sus proyectos en el trabajo y Alicia presumía sobre la nueva decoración de la casa. Cuando llevé la comida al comedor, nadie me dio las gracias. Alicia solo me dijo que trajera más agua y que después lavara todos los platos. Me trataron como si fuera invisible, como si fuera solo una empleada doméstica en mi propia casa. Durante el almuerzo, escuché algo que me heló la sangre. El padre de Alicia le preguntó a Miguel cuándo iban a deshacerse de mí completamente. Dijo que era incómodo tener a la suegra viviendo en la casa y que eso podría causar problemas en el matrimonio. Miguel respondió que ya habían encontrado un asilo perfecto y que pronto yo estaría instalada allí. Agregó que yo estaba de acuerdo con la decisión y que hasta parecía emocionada con la idea de hacer nuevas amigas. Alicia se rió y dijo que había sido más fácil de lo que pensaba convencerme. Que al principio creía que yo iba a ser problemática, pero que resultó ser muy obediente. Sus palabras me dolieron tanto que tuve que aferrarme al fregadero para no caerme. La madre de Alicia comentó que era una suerte que yo fuera tan comprensiva, porque había escuchado historias de suegras que se volvían muy difíciles cuando envejecían. Todos se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Esa tarde, después de que se fueron los invitados, Miguel me llamó a la sala. Me dijo que había hablado con la directora del asilo y que había una habitación disponible para la próxima semana. Que ya habían pagado el depósito y que solo faltaba que yo firmara algunos papeles. Yo asentí con la cabeza y le dije que me parecía bien. Miguel se veía aliviado y me dio un abrazo diciéndome que sabía que yo entendería que era lo mejor para todos. Que él y Alicia me visitarían seguido y que yo iba a ser muy feliz en mi nuevo hogar. Pero lo que ellos no sabían era que yo también había estado ocupada esa semana. Había ido al banco varias veces, había hablado con un abogado y había puesto en marcha mi propio plan. Un plan que Francisco habría estado orgulloso de ver. El abogado, un hombre mayor llamado Manuel que había conocido a Francisco, me había ayudado a organizar todos mis documentos. Cuando le conté mi situación, se enojó tanto que me dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente pensaba. Manuel me explicó que según las escrituras de la casa, yo era la única propietaria legal. Francisco había puesto todo a mi nombre antes de morir, siguiendo el consejo de un notario amigo suyo. Esto significaba que Miguel y Alicia no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Además, descubrimos que los terrenos que Francisco había comprado ahora valían una fortuna. Uno de ellos había sido expropiado por el gobierno para construir una carretera y me correspondía una indemnización millonaria que había estado esperando en una cuenta especial durante años. Pero Manuel me sugirió algo más inteligente que simplemente echarlos de la casa. Me propuso un plan que les daría una lección que nunca olvidarían y que al mismo tiempo me protegería legalmente de cualquier represalia futura. El plan era simple pero brillante. Yo iba a fingir que me mudaba al asilo, pero en realidad me iría a vivir con mi hermana Ana por unas semanas. Mientras tanto, Manuel se encargaría de hacer todos los trámites legales necesarios para demostrar que la casa era mía. También iba a vender uno de los terrenos y usar ese dinero para comprar una casa nueva, más pequeña pero muy cómoda, donde podría vivir independientemente. Y lo más importante, iba a cambiar mi testamento para asegurarme de que Miguel aprendiera el valor del respeto. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Miguel y Alicia habían empacado mis cosas en maletas viejas, como si fueran a botar ropa usada. No me dejaron llevar muchas cosas personales, diciéndome que en el asilo no necesitaría tantos recuerdos del pasado. Cuando vi mis fotografías familiares metidas en una caja de cartón arrugada,
casi pierdo la compostura. Eran fotos de mi boda con Francisco, de los primeros pasos de Miguel, de cumpleaños y navidades familiares. Para ellos eran solo papeles viejos, pero para mí eran mi vida entera. Miguel cargó mis maletas al coche con la misma emoción que si estuviera llevando basura al basurero. Alicia se despidió de mí con un beso en la mejilla y me dijo que me portara bien en el asilo, como si yo fuera una niña pequeña que iba a la escuela por primera vez. Durante el viaje al asilo, Miguel trató de hacer conversación. Me habló sobre lo bonito que era el lugar, sobre las actividades que podría hacer y sobre lo tranquila que iba a estar mi nueva vida. Yo solo asentía y sonreía, pero por dentro estaba contando los minutos para poner mi plan en acción. Cuando llegamos al asilo, la directora nos recibió con una sonrisa profesional. Me mostró mi cuarto, me explicó los horarios de comidas y actividades, y me presentó a algunas de las residentes. Miguel firmó todos los papeles y me dio otro abrazo de despedida. Antes de irse, me susurró al oído que no me preocupara por nada, que él se haría cargo de todos mis asuntos y que vendría a visitarme pronto. Lo que no sabía era que yo ya me había hecho cargo de todos mis asuntos de una manera que él nunca habría imaginado. Esa primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. No porque fuera incómoda o triste, sino porque estaba ansiosa de poner en marcha la siguiente fase de mi plan. Había esperado 70 años para demostrarle al mundo de que era capaz Teresa, y finalmente había llegado mi momento. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a Manuel desde el teléfono del asilo. Le dije que ya era hora de proceder con todo lo que habíamos planeado. Él me confirmó que todos los documentos estaban listos y que en pocas horas Miguel y Alicia recibirían la sorpresa de sus vidas. También llamé a mi hermana Ana y le dije que era hora de que viniera por mí. Ella había estado esperando mi llamada y ya tenía todo preparado para recibirme en su casa. Me dijo que no podía esperar a que llegara y que íbamos a celebrar mi libertad. Esa tarde, mientras fingía participar en una actividad de manualidades en el asilo, no podía dejar de sonreír. Los otros residentes pensaban que me estaba adaptando muy bien, pero en realidad estaba pensando en las caras que pondrían Miguel y Alicia cuando recibieran la notificación legal. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo iba a estar en primera fila para disfrutar el espectáculo. 3 días después de estar en el asilo, mi hermana Ana llegó para visitarme. Había coordinado con Manuel para que pareciera una visita familiar normal, pero en realidad venía a rescatarme de esa prisión dorada donde Miguel y Alicia me habían encerrado. Ana actuó perfectamente su papel. Llegó con flores y chocolates, me abrazó con cariño y me preguntó cómo me estaba adaptando. Frente a las enfermeras y otros residentes, parecía una hermana preocupada que venía a ver cómo estaba su familiar mayor. Pero cuando estuvimos solas en mi cuarto, Ana no pudo contener su indignación. Me dijo que no podía creer que Miguel hubiera llegado tan lejos, que Francisco se estaría revolcando en su tumba si supiera cómo su hijo me había tratado. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Le conté todos los detalles de mi plan y Ana se quedó asombrada. No tenía idea de que Francisco hubiera sido tan previsor ni de que yo hubiera logrado ahorrar tanto dinero durante todos estos años. Me dijo que estaba orgullosa de mí y que era hora de que Teresa demostrara su verdadero poder. Esa misma tarde, mientras Ana distraía a las enfermeras hablando sobre mi supuesta mejoría emocional, yo empaqué discretamente mis cosas más importantes. No llevé mucho, solo mis fotografías familiares, algunas joyas de mi madre y la ropa que realmente necesitaba. Salimos del asilo como si fuéramos a dar un paseo por los jardines. Ana había estacionado su coche en la parte trasera del edificio, donde nadie podía vernos. En menos de 10 minutos, estaba libre de esa prisión y rumbo a la casa de mi hermana en otra ciudad. Durante el viaje, Ana me contó que había preparado todo para recibirme. Había arreglado el cuarto de huéspedes, había comprado comida que me gustaba y hasta había invitado a algunas de sus amigas para que me conocieran. Me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que quisiera. Pero yo le expliqué que mi plan era diferente. Solo necesitaba quedarme unas semanas, el tiempo suficiente para que Manuel terminara todos los trámites legales y para encontrar mi propia casa. Quería demostrarle a Miguel que yo no necesitaba depender de nadie, que era capaz de vivir sola y ser feliz. Mientras tanto, en mi antigua casa, Miguel y Alicia estaban disfrutando su libertad. Según me contó después una vecina, habían hecho una fiesta la misma noche que me llevaron al asilo. Invitaron a sus amigos para celebrar que finalmente tenían la casa para ellos solos. Alicia había comenzado a hacer cambios más drásticos en la decoración.
Había mandado a pintar las paredes de colores que nunca habría elegido mientras yo viviera ahí. También había comprado muebles nuevos y había botado todo lo que consideraba viejo o fuera de moda. Miguel había convertido mi cuarto de costura en una oficina para trabajar desde casa. Todos mis materiales de costura, mis telas y mis máquinas habían sido donados a la caridad sin preguntarme siquiera si los quería conservar. Era como si estuvieran borrando toda evidencia de que yo había vivido ahí. Pero lo que más me dolió saber fue que habían botado las rosas del jardín que yo había plantado en memoria de Francisco. Alicia las había arrancado para plantar flores que combinaran mejor con su nueva visión de la casa. Era como si hubieran profanado la tumba de mi esposo. Sin embargo, yo sabía que su celebración no iba a durar mucho. Manuel me había asegurado que todos los documentos legales estarían listos en una semana y que entonces comenzaría la segunda fase de mi plan. Una fase que les demostraría quién era realmente la dueña de esa casa. El cuarto día después de mi escape del asilo, recibí una llamada que me llenó de satisfacción. Era Manuel, confirmando que había encontrado la casa perfecta para mí. Era una casa pequeña pero moderna, en un barrio tranquilo, con un jardín donde podría plantar nuevas rosas en memoria de Francisco. La casa tenía 2 recámaras, una cocina amplia, una sala cómoda y, lo más importante, tenía una habitación extra que podría convertir en mi nuevo taller de costura. Manuel me dijo que con la venta de uno de los terrenos que Francisco me había dejado, podría comprarla al contado y aún me sobraría dinero para vivir cómodamente. También me dio noticias sobre la indemnización del gobierno por el terreno expropiado. El dinero había estado acumulando intereses durante años y la cantidad era tan grande que casi no podía creerlo. Francisco había resultado ser un genio financiero que me había asegurado un futuro próspero. Pero Manuel me reservó la mejor noticia para el final. Había terminado de revisar todos los documentos de la casa donde ahora vivían Miguel y Alicia, y había descubierto algo que ni yo sabía. Francisco no solo había puesto la casa a mi nombre, sino que había incluido una cláusula especial en las escrituras. La cláusula establecía que si yo moría, la casa pasaría automáticamente a manos de una fundación de caridad que ayudaba a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Esto significaba que Miguel nunca podría heredar la propiedad, sin importar lo que pasara. Cuando Manuel me leyó esa parte del documento, no pude evitar llorar. Francisco había conocido a su hijo mejor de lo que yo pensaba y había tomado precauciones para protegerme incluso después de su muerte. Mi esposo había sido un visionario que había previsto exactamente lo que estaba pasando ahora. Con toda esta información en mis manos, decidí que era hora de actuar. Le pedí a Manuel que preparara todos los documentos necesarios para recuperar mi casa y que programara una reunión con Miguel y Alicia para la próxima semana. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que habían subestimado completamente a Teresa. También le pedí que incluyera en los documentos una oferta generosa. Si Miguel y Alicia salían de mi casa pacíficamente y me trataban con el respeto que merecía, yo les ayudaría a conseguir su propia casa. Pero si decidían pelear o causarme más problemas, iban a perder todo. Mientras tanto, comencé a planear mi nueva vida. Ana me ayudó a buscar muebles para mi futura casa y me presentó a sus amigas, que resultaron ser mujeres inteligentes y divertidas. Por primera vez en meses, me sentí feliz y llena de esperanza. Una de las amigas de Ana, una mujer llamada Beatriz que había enviudado recientemente, me contó su propia historia de cómo sus hijos habían tratado de controlar su vida después de la muerte de su esposo. Pero ella había luchado por su independencia y ahora vivía feliz en su propia casa. Beatriz me dijo algo que nunca olvidaré, que las mujeres de nuestra edad habíamos sobrevivido guerras, crisis económicas, pérdidas terribles y cambios sociales enormes. Que éramos más fuertes de lo que nuestros hijos pensaban y que merecíamos respeto, no lástima. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para enfrentar a Miguel y Alicia. Ya no era la mujer confundida y vulnerable que ellos creían haber manipulado. Era Teresa, una mujer de 70 años que había construido una vida con sus propias manos y que no iba a permitir que nadie más la pisoteara. El día de la reunión estaba cada vez más cerca, y yo ya había decidido exactamente qué les iba a decir. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Simplemente les iba a demostrar que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimar a una mujer que había aprendido a ser fuerte en los momentos más difíciles. La tormenta que había estado gestándose durante meses finalmente estaba lista para desatarse, y Miguel y Alicia no tenían idea de lo que se les venía encima. Una semana después de mi escape del asilo, llegó el momento que había estado esperando.
Manuel había programado la reunión en su oficina para un martes por la mañana. Les había dicho a Miguel y Alicia que era para resolver algunos asuntos legales relacionados con mi situación en el asilo y mis bienes personales. Yo llegué temprano a la oficina de Manuel, vestida con mi mejor vestido negro y llevando una carpeta con todos los documentos que necesitaríamos. Me sentía nerviosa pero decidida. Después de meses de humillaciones, finalmente había llegado mi oportunidad de recuperar mi dignidad. Manuel me explicó una vez más cómo se desarrollaría la reunión. Primero dejaríamos que Miguel y Alicia se sintieran cómodos, pensando que tenían control sobre la situación. Después comenzaríamos a revelar la verdad poco a poco, hasta que se dieran cuenta de la magnitud de su error. A las 10 en punto, Miguel y Alicia llegaron a la oficina. Se veían relajados y confiados, como si fuera solo un trámite rutinario que había que resolver. Miguel llevaba un traje nuevo y Alicia un vestido rojo que nunca había visto antes. Era obvio que estaban disfrutando su nueva vida sin mí. Cuando me vieron sentada en la oficina, Miguel se sorprendió. Le preguntó a Manuel por qué yo estaba ahí, si se suponía que estaba en el asilo. Manuel le explicó que había algunos documentos que yo necesitaba firmar personalmente y que por eso me había traído para la reunión. Alicia me saludó con una sonrisa falsa y me preguntó cómo me estaba adaptando a mi nueva vida. Me dijo que se veía que el asilo me estaba haciendo bien, que me veía más descansada. Yo le sonreí de vuelta y le dije que efectivamente estaba muy bien, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Manuel comenzó la reunión mostrando algunos documentos básicos sobre mis cuentas bancarias personales. Explicó que necesitaba actualizar algunos datos para que Miguel pudiera ayudarme con mis gastos del asilo. Todo parecía muy normal y rutinario. Pero entonces Manuel sacó otro folder y su tono cambió completamente. Les dijo que había descubierto algunas irregularidades en la documentación de la casa y que necesitaba aclarar algunos puntos importantes antes de proceder con cualquier trámite. Miguel y Alicia se miraron nerviosos. Alicia preguntó qué tipo de irregularidades, si ellos habían hecho todo correctamente cuando se mudaron a la casa. Manuel les dijo que el problema no era lo que ellos habían hecho, sino lo que no sabían sobre la propiedad. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Manuel puso sobre la mesa las escrituras originales de la casa y les explicó que según los documentos legales, yo era la única propietaria de la propiedad. Que Francisco había puesto todo a mi nombre antes de morir y que nunca había cambiado esa situación. La cara de Miguel se puso pálida. Preguntó cómo era posible, si él había asumido que heredaría la casa automáticamente cuando yo muriera. Manuel le explicó que las leyes de herencia no funcionan de esa manera y que además había otras complicaciones que ellos desconocían. Alicia se puso furiosa. Gritó que eso no podía ser verdad, que yo les había dado permiso de mudarse a la casa y que ellos habían invertido dinero en mejorarla. Manuel le respondió calmadamente que vivir en una propiedad con permiso del dueño no les daba ningún derecho legal sobre ella. Pero eso era solo el comienzo. Manuel continuó explicando que había descubierto la existencia de los terrenos que Francisco me había dejado y que uno de ellos había sido expropiado por el gobierno años atrás, generando una indemnización millonaria que había estado acumulando intereses. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Preguntó por qué yo nunca les había contado sobre esos terrenos o sobre el dinero del seguro de vida de Francisco. Yo le respondí con una sonrisa que había muchas cosas que él no sabía sobre sus padres y sobre mí. Alicia comenzó a gritar que todo era una trampa, que yo había estado mintiendo durante años y que no era justo que los hubiera engañado de esa manera. Le dije calmadamente que la única que había sido engañada era yo, cuando creí que mi hijo me respetaba y me amaba. Entonces Manuel reveló la parte más impactante de toda la historia. Les mostró la cláusula especial que Francisco había incluido en las escrituras de la casa, donde establecía que si yo moría, la propiedad pasaría automáticamente a una fundación de caridad para mujeres mayores abandonadas. Miguel se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. No podía entender cómo su padre había podido hacer algo así, cómo había podido quitarle la herencia que él consideraba suya por derecho. Le expliqué que Francisco había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había pensado, que había conocido a su hijo lo suficiente como para prever exactamente lo que había pasado, que había protegido mi futuro y mi dignidad incluso después de su muerte. Alicia estaba llorando de rabia. Decía que habían gastado mucho dinero en remodelar la casa, que habían botado cosas viejas para modernizarla y que ahora resulta que todo había sido un desperdicio. Yo le dije que efectivamente había sido un desperdicio,
especialmente botar las rosas de Francisco. Manuel entonces presentó mi propuesta final. Les dijo que yo estaba dispuesta a ser generosa a pesar de cómo me habían tratado, que si salían de mi casa pacíficamente en los próximos 30 días, yo les ayudaría con dinero para el depósito de su nueva vivienda. Pero también les dejó muy claro cuáles serían las consecuencias si decidían pelear. Que yo tenía todos los documentos legales necesarios para expulsarlos inmediatamente y que además podría demandarlos por las modificaciones no autorizadas que habían hecho en mi propiedad. Miguel me miró con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era el hijo cariñoso que había conocido, sino un hombre desesperado que se daba cuenta de que había perdido todo lo que creía tener asegurado. Me preguntó cómo podía hacerle eso a mi propio hijo. Le respondí que la pregunta correcta era cómo él había podido hacerme lo que me hizo a mí. Que durante meses había permitido que su esposa me humillara en mi propia casa, que me había tratado como si fuera un estorbo y que finalmente me había encerrado en un asilo como si fuera basura. Alicia trató de cambiar de estrategia. Con lágrimas en los ojos, me dijo que había sido un malentendido, que ella realmente me quería y que solo había querido lo mejor para mí. Que el asilo era bonito y que había pensado que yo sería feliz allí. Yo la miré directamente a los ojos y le dije que ahora ella podría experimentar lo que se sentía perder el hogar. Que tendría que buscar un lugar nuevo donde vivir y empezar de cero, tal como ella me había obligado a hacer a mí. Manuel les dio una copia de todos los documentos y les explicó que tenían una semana para tomar su decisión. Que podían aceptar mi oferta generosa y salir con dignidad, o podían pelear y perder todo sin recibir nada a cambio. Cuando terminó la reunión, Miguel y Alicia salieron de la oficina sin decir una palabra más. Los vi alejarse por la ventana y por primera vez en meses me sentí en paz. Había recuperado mi poder y mi dignidad, y ellos finalmente entendían que habían subestimado completamente a Teresa. Manuel me felicitó por mi valentía y me dijo que Francisco estaría orgulloso de cómo había manejado la situación. Yo sabía que tenía razón. Mi esposo había confiado en que yo sería lo suficientemente fuerte para protegerme cuando llegara el momento, y no lo había defraudado. Ahora solo quedaba esperar su respuesta y prepararme para la siguiente fase de mi nueva vida. Durante los siguientes días, mientras esperaba la respuesta de Miguel y Alicia, me dediqué a planear mi nueva vida con entusiasmo. Ana me ayudó a visitar la casa que Manuel había encontrado y me enamoré de ella inmediatamente. Era perfecta para empezar de nuevo. La casa tenía un jardín pequeño pero hermoso donde ya estaba imaginando las rosas que plantaría en memoria de Francisco. También tenía una terraza donde podría tomar el café por las mañanas y ver el amanecer. Era exactamente lo que necesitaba para ser feliz nuevamente. 3 días después de la reunión, Miguel me llamó al teléfono de Ana. Su voz sonaba derrotada y cansada. Me dijo que él y Alicia habían decidido aceptar mi propuesta y que saldrían de la casa en 2 semanas. Que necesitaban ese tiempo para encontrar un lugar donde mudarse y para empacar sus cosas. Yo acepté darles las 2 semanas, pero con condiciones estrictas. Que no podían hacer más modificaciones en la casa, que tenían que tratar mis pertenencias con respeto y que yo tenía derecho a ir a supervisar que todo estuviera en orden cuando quisiera. Miguel también me pidió perdón. Me dijo que se había dado cuenta de que había cometido un error terrible y que nunca había querido lastimarme. Que Alicia lo había presionado mucho y que él había pensado que realmente era lo mejor para mí. Sus disculpas sonaban sinceras, pero yo sabía que era demasiado tarde para arreglar todo el daño que me había causado. Le dije que lo perdonaba porque era mi hijo, pero que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Que él había elegido a su esposa por encima de su madre y que tendría que vivir con las consecuencias. Una semana después, decidí ir a supervisar cómo estaba mi casa. Ana me acompañó para darme apoyo moral. Cuando llegamos, encontré un espectáculo desolador. Era como si hubieran pasado años desde la última vez que había estado ahí. Las paredes estaban pintadas de colores que nunca habría elegido. Los muebles que Francisco y yo habíamos comprado juntos habían desaparecido, reemplazados por cosas modernas que no tenían alma ni historia. Era como si hubieran borrado toda evidencia de que mi familia había vivido ahí. Pero lo que más me dolió fue ver el jardín. Mis rosas habían sido arrancadas y en su lugar había plantas que no reconocía. El lugar donde Francisco solía sentarse a leer el periódico estaba cubierto por una estructura metálica fea que Alicia había instalado para hacer ejercicio. Miguel me recibió en la puerta con expresión avergonzada. Se veía más delgado y tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días.
Me pidió que entrara y me mostró lo que habían empacado de mis cosas personales. Mis fotografías familiares estaban metidas en cajas de cartón sin ningún cuidado. Encontré algunas rotas y otras dobladas. Era como si mis recuerdos más preciados fueran basura para ellos. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no llorar frente a Miguel. Alicia apareció desde la cocina con una actitud completamente diferente. Ya no era la mujer arrogante y manipuladora que había conocido. Se veía derrotada y asustada. Me saludó con respeto y me preguntó si había algo específico que quisiera revisar. Le dije que quería ver qué habían hecho con el cuarto de costura que Francisco me había construido especialmente. Cuando llegamos ahí, encontré que lo habían convertido en una oficina moderna. Todas mis máquinas de coser, mis telas y mis materiales habían desaparecido. Miguel me explicó con vergüenza que habían donado todo a la caridad porque pensaron que yo ya no lo necesitaba. Que no sabían que esas cosas tenían tanto valor sentimental para mí. Su explicación me dolió tanto que tuve que apoyarme en la pared. Entre mis cosas encontré algo que me llenó de rabia. Habían tirado a la basura una caja con cartas que Francisco me había escrito durante los primeros años de nuestro matrimonio. Cartas llenas de amor y planes para el futuro que ahora estaban arrugadas y sucias. Ana se enojó tanto al ver el estado de mis pertenencias que tuvo que salir al jardín para calmarse. Yo me quedé ahí, en lo que había sido mi hogar durante décadas, sintiendo como si estuviera visitando la tumba de mi antigua vida. Alicia se acercó a mí y con lágrimas en los ojos me pidió perdón. Me dijo que se había dado cuenta de lo cruel que había sido conmigo y que no sabía cómo explicar su comportamiento. Que estaba pasando por problemas en su matrimonio y que había descargado su frustración conmigo. Le dije que sus problemas matrimoniales no justificaban la manera en que me había tratado. Que yo nunca le había hecho daño y que no merecía haber sido humillada de esa manera. Que una disculpa no podía borrar meses de maltrato y desprecio. Miguel me informó que ya habían encontrado un departamento pequeño donde iban a vivir temporalmente. Que era muy diferente a lo que estaban acostumbrados, pero que era lo único que podían pagar con sus ingresos actuales. Su tono implicaba que esperaba que yo sintiera lástima por ellos. Pero yo ya no sentía lástima por Miguel y Alicia. Habían tomado sus decisiones y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Le dije que me alegraba saber que habían encontrado un lugar y que esperaba que aprendieran a valorar lo que tenían. Antes de irme, quise ver una vez más el cuarto donde había dormido con Francisco durante 20 años. Habían cambiado todo, desde los colores de las paredes hasta los muebles. No quedaba nada que me recordara las noches felices que había pasado ahí con mi esposo. En el closet encontré algo que me sorprendió. Una caja pequeña que contenía algunas joyas de mi madre que habían pasado por alto cuando empacaron mis cosas. Las tomé y las guardé en mi bolsa, sabiendo que eran uno de los pocos tesoros familiares que había logrado rescatar. Cuando Ana y yo nos íbamos, Miguel me siguió hasta el coche. Me preguntó si algún día podríamos volver a tener una relación normal, si yo podría perdonarlo completamente y si podríamos ser una familia otra vez. Le dije que el perdón era posible, pero que la confianza tomaba mucho tiempo en reconstruirse. Que él había elegido humillar a su madre para complacer a su esposa, y que esa decisión había cambiado para siempre la manera en que yo lo veía. También le expliqué que yo ya no era la misma mujer que había sido antes. Que esta experiencia me había enseñado a valorarme a mí misma y a no permitir que nadie más me tratara mal, sin importar quién fuera. Que había aprendido que era más fuerte de lo que había pensado. Miguel comenzó a llorar y me dijo que se arrepentía de todo lo que había pasado. Que había sido un tonto y que había perdido a la madre más maravillosa del mundo por culpa de su egoísmo y su cobardía. Sus lágrimas me conmovieron, pero ya no era suficiente. Le dije que tal vez con el tiempo podríamos reconstruir nuestra relación, pero que tendría que ser en mis términos. Que yo ya no era la mujer sumisa que había sido durante tantos años. Mientras Ana manejaba de regreso a su casa, me sentí extrañamente liberada. Había sido doloroso ver lo que habían hecho con mi hogar, pero también había sido necesario para cerrar ese capítulo de mi vida. Ya no tenía dudas sobre la decisión que había tomado. Era hora de concentrarme en mi futuro, en mi nueva casa y en la nueva Teresa que había emergido de toda esta experiencia. Una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad y reclamar tu poder. 2 semanas después, Miguel y Alicia finalmente se mudaron de mi casa. Manuel se encargó de supervisar que me entregaran las llaves y que no se llevaran nada que no les perteneciera. Cuando recibí las llaves en mis manos,
Sentí como si hubiera recuperado una parte de mi alma que había perdido. Mi primer acto como propietaria nuevamente fue contratar a una empresa de limpieza para que dejara la casa exactamente como yo la quería. Después contraté a un pintor para que regresara las paredes a los colores originales que Francisco y yo habíamos elegido. También llamé a un jardinero para que arrancara todas las plantas que Alicia había puesto y me ayudara a preparar el terreno para plantar nuevas rosas. Quería que el jardín volviera a ser el santuario de paz que Francisco y yo habíamos creado juntos. Mientras la casa se restauraba, me mudé temporalmente a mi nueva propiedad. Era más pequeña que la casa original, pero tenía algo que la otra había perdido. Era completamente mía, sin recuerdos dolorosos ni fantasmas del pasado. Ana me ayudó a decorar mi nueva casa con muebles cómodos y modernos. Instalé mi nueva máquina de coser en la habitación extra y comencé a trabajar otra vez. Coser siempre había sido mi terapia, y ahora más que nunca necesitaba esa paz que me daba crear algo hermoso con mis manos. Una tarde, mientras cosía un vestido verde para una de las amigas de Ana, recibí una llamada inesperada. Era Rafael, un hombre viudo de 72 años que había conocido en una reunión social que Ana había organizado. Me invitaba a tomar café y conversar. Rafael era un hombre educado y gentil que había perdido a su esposa el año anterior. Había sido ingeniero y tenía una personalidad tranquila pero interesante. Durante nuestro café, me contó que sus hijos también habían tratado de controlarlo después de la muerte de su esposa, pero que él había logrado mantener su independencia. Hablamos durante horas sobre nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestros sueños para el futuro. Era reconfortante hablar con alguien que entendía exactamente por lo que había pasado. Rafael me dijo que admiraba mi valentía y que pocas mujeres de nuestra edad tenían el coraje de defender sus derechos como yo lo había hecho. Comenzamos a vernos regularmente. Rafael me llevaba a caminar por el parque, íbamos al cine y compartíamos comidas en restaurantes agradables. No era un romance apasionado como el que había tenido con Francisco, pero era una compañía cálida y respetuosa que me hacía sentir valorada. 3 meses después de recuperar mi casa, decidí venderla. Ya no quería vivir ahí porque estaba llena de recuerdos tanto hermosos como dolorosos. Además, el dinero de la venta me permitiría asegurar completamente mi futuro financiero y tal vez hacer algo significativo con mi vida. Manuel me ayudó a encontrar compradores serios y la casa se vendió rápidamente a una familia joven con niños pequeños. Me dio mucha alegría saber que volvería a llenarse de risas infantiles y que tendría la oportunidad de crear nuevos recuerdos felices. Con el dinero de la venta, más los ahorros que había acumulado durante años y la indemnización del gobierno, tenía una fortuna considerable. Manuel me ayudó a invertir todo inteligentemente para asegurar que nunca más dependiera económicamente de nadie. Pero quería hacer algo más significativo con mi dinero. Recordando la cláusula que Francisco había puesto en las escrituras sobre ayudar a mujeres mayores abandonadas, decidí crear mi propia fundación. Quería ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares a la mía. La fundación se llamaría Mujeres Valientes y se dedicaría a ayudar a señoras mayores que hubieran sido maltratadas o abandonadas por sus familias. Ofrecería asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y ayuda financiera para que pudieran reconstruir sus vidas con dignidad. Para mi sorpresa, cuando la noticia de mi fundación se difundió en el periódico local, recibí docenas de llamadas de mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Había más casos como el mío de lo que había imaginado, y eso me motivó aún más a seguir adelante con el proyecto. Ana se ofreció como voluntaria para ayudarme con la administración de la fundación. Beatriz, la amiga de Ana que también había enfrentado problemas con sus hijos, se convirtió en consejera para las mujeres que necesitaban apoyo emocional. Incluso Rafael ofreció sus servicios como contador para manejar las finanzas de la organización. 6 meses después de haber salido del asilo, mi vida había cambiado completamente. Tenía mi propia casa, una nueva relación amorosa basada en el respeto mutuo, un proyecto que me daba propósito y una red de amigos que me valoraban por quien era realmente. Pero lo más importante era que había recuperado mi autoestima y mi poder personal. Ya no era la mujer sumisa que había permitido que la maltrataran. Era Teresa, una mujer fuerte que había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida y defender tu dignidad. Un día, mientras trabajaba en los documentos de la fundación, recibí una visita inesperada. Era Miguel, que llegó solo a mi nueva casa. Se veía más delgado y mayor, como si los últimos meses hubieran sido muy duros para él. Me pidió permiso para entrar y hablar conmigo. Yo acepté,
pero le dejé claro que nuestra conversación tendría que ser respetuosa y honesta. Miguel se sentó en mi sala y comenzó a llorar antes de decir una palabra. Me contó que su matrimonio con Alicia estaba en crisis, que ella lo culpaba por haber perdido la casa y que constantemente le echaba en cara que él había sido demasiado débil para defender sus intereses, que vivían peleando y que ya no se soportaban. También me dijo que había estado reflexionando mucho sobre todo lo que había pasado y que se había dado cuenta de lo terrible que había sido conmigo, que Francisco le había enseñado a respetar a las mujeres y que él había traicionado esos valores por complacer a una esposa manipuladora. Miguel me pidió otra oportunidad. No para recuperar la herencia o el dinero, sino para reconstruir nuestra relación como madre e hijo. Me dijo que había aprendido la lección más dura de su vida y que nunca más volvería a faltarme el respeto. Yo lo escuché en silencio, observando al hombre en que se había convertido mi hijo. Ya no era el niño que había jugado entre los ladrillos mientras Francisco y yo construíamos la casa. Era un adulto que había tomado decisiones equivocadas y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Le dije que estaba dispuesta a darle una oportunidad, pero que sería un proceso lento y que tendría que demostrar con acciones, no solo con palabras, que había cambiado realmente. Que nuestra nueva relación tendría que basarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que yo era una mujer independiente y capaz. Miguel aceptó mis condiciones y me prometió que haría todo lo necesario para ganar nuevamente mi confianza. Antes de irse, me preguntó si podía visitarme ocasionalmente para conversar y pasar tiempo juntos. Yo le dije que sí, pero que las visitas tendrían que ser en mis términos. Cuando Miguel se fue, me quedé pensando en lo extraña que puede ser la vida. Hacía un año era una mujer mayor que dependía de su hijo y que se dejaba maltratar por miedo a quedarse sola. Ahora era una empresaria social independiente que tenía el poder de decidir si quería o no tener una relación con él. Un año después de todo lo que había pasado, mi vida se había transformado completamente. La Fundación Mujeres Valientes había ayudado ya a más de 50 señoras que estaban pasando por situaciones similares a la mía. Cada historia que escuchaba me confirmaba que había tomado la decisión correcta al luchar por mi dignidad. Una de las mujeres que más me marcó fue Alicia, no mi exnuera, sino una señora de 68 años cuyos hijos la habían internado en un asilo contra su voluntad para quedarse con su pensión. Cuando llegó a la fundación estaba deprimida y sin esperanzas, pero con nuestra ayuda logró recuperar su libertad y su dinero. Ver a estas mujeres recuperar su poder y su alegría de vivir me daba una satisfacción que nunca había experimentado. Me di cuenta de que todo el dolor que había pasado tenía un propósito: convertirme en la voz de las mujeres mayores que no sabían cómo defenderse solas. Rafael se había convertido en una parte importante de mi nueva vida. Nuestra relación había crecido naturalmente, basada en el respeto, la compañía y el cariño genuino. No trataba de controlarme ni de cambiarme, simplemente disfrutaba mi compañía y me apoyaba en todos mis proyectos. Una tarde, mientras tomábamos café en mi jardín lleno de rosas nuevas, Rafael me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Me dijo que admiraba cómo había convertido mi dolor en poder, mi humillación en sabiduría y mi soledad en propósito. Que pocas personas tenían la fortaleza de transformar una tragedia personal en una misión de vida. Miguel había comenzado a visitarme regularmente, como habíamos acordado. Al principio las conversaciones eran tensas y formales, pero poco a poco habíamos empezado a conocernos como adultos. Había tenido que aceptar que su madre ya no era la mujer sumisa que había conocido, sino una empresaria independiente con sus propias ideas y proyectos. En una de sus visitas, Miguel me contó que se había separado de Alicia. Me dijo que habían intentado salvar su matrimonio, pero que los problemas financieros y las constantes peleas habían terminado por destruir lo poco que quedaba de su relación. No sentí alegría por su separación, pero tampoco sentí pena. Lo que más me sorprendió fue cuando Miguel me pidió consejos sobre cómo manejar su nueva vida como hombre soltero. Por primera vez en años, me estaba pidiendo mi opinión y valorando mi experiencia. Era un cambio pequeño pero significativo en nuestra relación. Le hablé sobre la importancia de la independencia, sobre aprender a estar solo sin sentirse solo, y sobre la necesidad de conocerse a uno mismo antes de intentar compartir la vida con otra persona. Le dije que su separación podría ser una oportunidad para crecer como persona si la aprovechaba correctamente. Durante estos meses también había recibido noticias sobre Alicia a través de conocidos del barrio. Aparentemente estaba viviendo con sus padres otra vez y trabajando en un empleo que le pagaba mucho menos de lo que estaba acostumbrada.
Algunos me decían esto esperando que sintiera satisfacción, pero en realidad solo sentía indiferencia. La venganza había perdido todo su atractivo para mí. Mi nueva vida era tan plena y satisfactoria que ya no necesitaba que otros sufrieran para sentirme bien. Había aprendido que la mejor venganza es vivir bien y ser feliz, no tratar de hacer miserables a quienes te lastimaron. Una mañana, mientras revisaba las solicitudes de ayuda que llegaban a la fundación, recibí una llamada que no esperaba. Era Alicia, mi exnuera, pidiendo una cita para hablar conmigo. Su voz sonaba humilde y quebrada, muy diferente a la mujer arrogante que había conocido. Decidí recibirla en la oficina de la fundación, en un ambiente profesional donde me sentiría más cómoda. Cuando llegó, casi no la reconocí. Se veía mayor, más delgada y llevaba ropa sencilla que nunca le había visto antes. Ya no quedaba rastro de la mujer vanidosa que me había humillado. Alicia comenzó pidiendo perdón por todo lo que me había hecho. Me dijo que había estado yendo a terapia y que se había dado cuenta de lo cruel que había sido conmigo. Que durante meses había estado cargando con la culpa de haber destruido una familia por su egoísmo y su ambición. Me contó que después de separarse de Miguel había tocado fondo. Que había perdido el trabajo por problemas de actitud, que sus amigos la habían abandonado cuando ya no tenía dinero para mantener su estilo de vida anterior, y que incluso sus propios padres estaban cansados de sus quejas constantes. Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que no podía borrar todo el daño que me había causado. Que había meses en que había dudado de mi propio valor como persona por la manera en que me había tratado. Que sus palabras eran un paso importante, pero que sanar tomaría tiempo. Alicia entonces me sorprendió con una petición inesperada. Me pidió si podía ayudarla a través de la fundación, no económicamente, sino para que la orientáramos sobre cómo reconstruir su vida. Dijo que había escuchado sobre el trabajo que estábamos haciendo y que admiraba cómo había logrado convertir mi dolor en algo positivo. Fue una situación irónica. La mujer que me había tratado de echar a la calle ahora me pedía ayuda para no terminar literalmente en la calle. Por un momento sentí la tentación de negarle la ayuda, de decirle que fuera a buscar apoyo en otra parte. Pero entonces recordé las palabras que Francisco solía decirme, que la verdadera fortaleza se muestra cuando ayudas incluso a quienes te han lastimado. Que el perdón no es un regalo que le das a otros, sino una liberación que te das a ti misma. Le dije a Alicia que la fundación tenía un programa de orientación laboral y apoyo psicológico que podría ayudarla. Pero le dejé claro que esto no significaba que fuéramos a ser amigas o que todo estaba perdonado. Era simplemente un acto de humanidad hacia alguien que necesitaba ayuda. Alicia comenzó a llorar y me agradeció la oportunidad. Me dijo que sabía que no merecía mi ayuda después de todo lo que me había hecho, pero que estaba desesperada y no sabía a dónde más acudir. Le dije que todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores personas. 6 meses después, Alicia había logrado estabilizar su vida. Había conseguido un trabajo modesto pero digno, había comenzado a pagar sus deudas y había desarrollado una actitud más humilde y agradecida. Nunca volvimos a ser cercanas, pero había aprendido a tratarme con respeto. Miguel también había comenzado a reconstruir su vida. Había empezado una nueva relación con una mujer divorciada que tenía hijos propios y que valoraba la estabilidad por encima del dinero. Me la presentó en una de nuestras comidas familiares y me gustó inmediatamente. Era una mujer trabajadora y sensata que lo trataba como un igual. En cuanto a mí, había encontrado una felicidad que nunca pensé que sería posible a los 70 años. Tenía una casa que amaba, un hombre que me respetaba, un trabajo que me daba propósito y una relación reconstruida con mi hijo basada en el respeto mutuo. Pero lo más importante era que había aprendido a valorarme a mí misma. Ya no era la mujer que permitía que otros decidieran su destino por miedo a quedarse sola. Era Teresa, una mujer que había descubierto que nunca es demasiado tarde para defenderte, para cambiar tu vida y para reclamar tu poder. Cada mañana, cuando regaba las rosas que había plantado en memoria de Francisco, le contaba sobre mi día y sobre las mujeres que habíamos ayudado. Sentía que él estaba orgulloso de la mujer en que me había convertido y de cómo había usado la sabiduría que él me había dejado. Si alguien te trata como un peso, incluso si es familia, tienes el derecho de decir basta. Tienes el derecho de exigir respeto, de vivir con dignidad y de ser feliz sin importar tu edad. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos valiosa de lo que realmente eres. Cuéntame, ¿has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Me gustaría saber de dónde me estás escuchando y qué opinas sobre la decisión que tomé. Porque a veces,
La valentía más grande es la de una mujer que decide que merece algo mejor. 5 años han pasado desde aquel día terrible en el velorio, cuando Alicia me gritó que hiciera mis maletas y me fuera a vivir a la calle. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi oficina de la fundación, me cuesta creer que alguna vez fui esa mujer asustada que casi acepta ser enviada a un asilo como si fuera basura vieja. La Fundación Mujeres Valientes se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Tenemos 3 oficinas en diferentes ciudades, un equipo de 20 empleados y hemos ayudado a más de 500 mujeres a recuperar su dignidad y su independencia. Cada historia que escucho me recuerda por qué era tan importante que yo luchara. La semana pasada recibimos a Carmen, una señora de 75 años cuyos hijos la habían convencido de vender su casa para ayudarlos con sus deudas, prometiéndole que podría vivir con ellos. Después de quedarse con el dinero, la echaron de la casa diciendo que era demasiado complicado cuidarla. Su historia me recordó tanto a la mía que tuve que salir un momento para llorar. Pero estas lágrimas ya no son de dolor, sino de gratitud. Gratitud porque mi sufrimiento se convirtió en la herramienta para ayudar a otras mujeres. Carmen ahora vive en un apartamento bonito que la fundación le ayudó a conseguir, y está aprendiendo a usar la computadora para mantenerse en contacto con sus nietos, que la buscan a escondidas de sus padres. Rafael y yo celebramos nuestro 2º aniversario como pareja el mes pasado. Decidimos no casarnos porque ambos valoramos nuestra independencia, pero vivimos una relación hermosa basada en el compañerismo y el respeto mutuo. Él maneja las finanzas de la fundación con una dedicación que me emociona, y yo cocino para los domingos como una forma de demostrarle mi cariño. Tenemos una rutina tranquila pero satisfactoria. Por las mañanas desayunamos juntos en mi jardín, rodeados de las rosas que planté en memoria de Francisco. Rafael lee el periódico mientras yo reviso los casos nuevos que llegan a la fundación. Por las tardes, él trabaja en sus proyectos de carpintería y yo coso vestidos para las mujeres que necesitan ropa apropiada para entrevistas de trabajo. Miguel viene a almorzar conmigo todos los domingos con su nueva familia. Su esposa, Patricia, es una mujer maravillosa que me trata con el respeto que siempre merecí. Sus hijos de su matrimonio anterior me llaman abuela Teresa y me han dado el cariño genuino de nietos que realmente me valoran. La relación con Miguel ha sanado lentamente, pero nunca volverá a ser la misma de antes. Él entiende ahora que soy una mujer independiente con mi propia vida y mis propios proyectos. Ya no me ve como la madre abnegada que debe sacrificarse por él, sino como Teresa, una empresaria social que tiene cosas importantes que hacer en el mundo. El año pasado, Miguel me sorprendió cuando me pidió consejo para un problema en su trabajo. Me dijo que había aprendido a valorar mi experiencia y mi sabiduría, y que se arrepentía de todos los años en que no había escuchado mis opiniones. Fue un momento emotivo que marcó un punto de inflexión definitivo en nuestra relación reconstruida. En cuanto a Alicia, siguió participando en los programas de la fundación durante casi 2 años. Logró estabilizar su vida completamente. Tiene un trabajo estable como secretaria, vive en un apartamento pequeño pero digno, y ha desarrollado una actitud mucho más humilde hacia la vida. Nunca volvimos a ser cercanas, pero aprendió a tratarme con respeto. El año pasado, Alicia se mudó a otra ciudad para empezar completamente de nuevo. Antes de irse, vino a mi oficina para despedirse. Me agradeció por haberle dado una segunda oportunidad cuando no la merecía, y me pidió perdón una vez más por todo el daño que me había causado. Le deseé lo mejor en su nueva vida. Lo que más me llena de orgullo es ver cómo la fundación ha inspirado a otras organizaciones similares en diferentes países. Recibo cartas de mujeres desde México, Colombia, Argentina y España, contándome cómo nuestro modelo las ha ayudado a crear sus propios grupos de apoyo para mujeres mayores maltratadas. Una de estas cartas me marcó especialmente. Era de una mujer llamada Elena en Barcelona, que había leído sobre mi historia en Internet. Me contaba que sus hijos habían tratado de internarla en un asilo para quedarse con su apartamento, pero que mi ejemplo le había dado el valor para luchar. Ahora vive independientemente y ha creado un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. También he sido invitada a dar conferencias en universidades y centros comunitarios sobre el maltrato hacia personas mayores. Al principio me daba miedo hablar en público, pero descubrí que tengo una voz poderosa cuando hablo sobre algo que me apasiona. Cada vez que cuento mi historia, veo rostros en la audiencia que se iluminan con esperanza. En una de estas conferencias, una mujer joven se acercó después de mi presentación. Me dijo que estaba preocupada por cómo su esposo trataba a su suegra,
y que mi historia le había abierto los ojos sobre la importancia de defender a las personas mayores. Me prometió que iba a intervenir para proteger a su suegra, y eso me dio una satisfacción inmensa. Mi casa se ha convertido en un refugio de paz donde recibo a mujeres que necesitan un lugar seguro para planear sus próximos pasos. Tengo 2 cuartos de huéspedes que siempre están disponibles para emergencias. Ver a estas mujeres recuperar su confianza en mi sala, la misma donde una vez me sentí tan humillada, me llena de una alegría indescriptible. El jardín que Francisco y yo plantamos ha vuelto a florecer, pero ahora es aún más hermoso. Cada rosa representa a una mujer que hemos ayudado a recuperar su dignidad. Por las tardes, cuando riego las plantas, les cuento a Francisco sobre nuestros nuevos casos y sobre los éxitos que hemos logrado. Siento su presencia y su orgullo. Ana sigue siendo mi mano derecha en la fundación y mi confidente más cercana. Dice que nunca había visto a nadie transformarse tan completamente como yo lo hice. Que pasé de ser una mujer asustada y sumisa a convertirme en una líder que inspira a otras mujeres a luchar por sus derechos. Beatriz, que ahora tiene 80 años, se ha convertido en la consejera más querida de la fundación. Las mujeres que llegan traumatizadas encuentran en ella a una abuela sabia que las entiende sin juzgarlas. Su historia de superación es tan poderosa como la mía, y juntas formamos un equipo imparable. Hace unos meses, recibí un reconocimiento del gobierno local por mi trabajo con mujeres vulnerables. Cuando subí al podio a recibir la medalla, pensé en esa mujer que hace 5 años estaba empacando sus maletas para irse a un asilo. Si ella pudiera ver en lo que me he convertido, no lo creería. Pero más que los reconocimientos externos, lo que más valoro es la paz interior que he encontrado. Ya no tengo miedo de estar sola, porque he aprendido que estar sola no significa estar abandonada. Tengo una red de personas que me aman y me respetan por quien soy realmente. Cuando las mujeres me preguntan cuál es el secreto para salir adelante después de ser maltratadas, siempre les digo lo mismo. El primer paso es reconocer que mereces algo mejor. El segundo es encontrar el valor para luchar por ello. Y el tercero es usar tu experiencia para ayudar a otras que están pasando por lo mismo. A todas ustedes que me están escuchando, quiero decirles algo muy importante. No importa cuántos años tengan, nunca es demasiado tarde para cambiar su vida. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para ser felices. Si están pasando por una situación similar a la que yo viví, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. No se queden calladas por miedo o por vergüenza. Y recuerden siempre, ustedes valen mucho más de lo que sus maltratadores quieren hacerles creer. Mi nombre es Teresa, tengo 75 años, y esta es mi historia de cómo una mujer mayor puede recuperar su poder y transformar su dolor en propósito. Espero que mi experiencia les dé esperanza y les recuerde que nunca están solas en esta lucha.